Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En esta gran ciudad norteamericana, el verano pesaba sobre las arterias hirvientes. Los rayos del sol caían sin piedad, transformando las aceras en brillantes espejos de asfalto, como si el calor proviniera de la propia tierra. Las nubes perezosas, suspendidas en el horizonte, parecían vigilar las calles bulliciosas, pero ofrecían poco alivio de la ola de calor. Los sonidos de la ciudad se mezclaban con una atmósfera pesada, creando un ambiente casi sofocante. Los transeúntes se apresuraban bajo la sombra de los edificios, pero la luz era implacable. El aire parecía retorcerse sobre sí mismo, saturado de calor, transformando la ciudad en un horno abierto. En esta vorágine urbana, las calles comerciales estaban llenas de gente deambulando entre tiendas, restaurantes y pequeños puestos, algunos buscando refrescarse en el aire acondicionado, otros apresurándose para llegar a su destino. Pero en la curva de una calle desierta, donde los edificios altos daban paso a otros más antiguos, la atmósfera se cargaba de repente de una tensión invisible, surgía un acontecimiento, y con él, trastocaba todo lo establecido. Fue allí, en ese lugar menos frecuentado, donde el oficial Thompson y el oficial Miller, dos policías de patrulla, decidieron imponer su propia forma de orden. No eran ajenos a los barrios predominantemente afroamericanos que visitaban con frecuencia, y su presencia, como suele suceder, estaba marcada por un desprecio y una arrogancia flagrantes. Se sentían intocables, protegidos por su uniforme y por un sistema que, a sus ojos, les permitía ejercer un control ilimitado. Estos barrios, que consideraban difíciles, eran donde solían relegar las leyes a su propia interpretación. Lejos de estar allí para proteger, estaban allí para someter. Estaban de mal humor ese día y el calor agobiante no ayudaba. La policía, ya agobiada por sus prejuicios y la rutina de las detenciones arbitrarias, se detuvo en la esquina de la calle. Su mirada se posó en un hombre negro bien vestido que caminaba con confianza por la acera. El hombre estaba acompañado por otro hombre, también con un traje elegante. Su calma, su dignidad y su forma de vestir contrastaban con la dureza del panorama urbano. Lo que no sabían en ese momento era que estos dos hombres no eran simples transeúntes. Eran capitanes del ejército, hombres condecorados por su valentía en acción y su servicio excepcional a la nación. Pero hoy, en esta calle, se convertirían en objetivos, víctimas de un sistema que los veía ante todo como una amenaza debido al color de su piel. El oficial Thompson, cuya fría mirada atravesaba a la gente con desprecio, dio un paso adelante. Su actitud era la de un hombre que, a la sombra de su uniforme, creía que el mundo le pertenecía. Se hizo cercano a James Carter, el capitán de 45 años, un hombre tranquilo y reflexivo, conocido en su círculo por su carisma y disciplina férrea. El otro, Malcolm Stevens, de 40 años, más enérgico e impulsivo, pero igualmente respetado en el ejército, siguió a su amigo, una figura sólida y decidida. «Ustedes dos, paren. ¿Tienen alguna identificación?». El agente Miller espetó, como si necesitara justificar su poder acosando a aquellos que parecían sospechosos. El tono no era ni cordial ni respetuoso, pero se percibía una voluntad de dominar, de imponer una jerarquía. El capitán Carter, nunca acostumbrado a semejante agresión, respondió con calma: «¿Por qué? No estamos haciendo nada malo». Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos mostraban confusión e incomprensión ante tan arbitrario trato. «Parece sospechoso», respondió Thompson, endureciendo su mirada. «Muestra tus papeles». Ya no era una pregunta, sino una orden, una exigencia sin fundamento. Ni siquiera se había molestado en comprobar las insignias militares que los dos hombres llevaban con orgullo. Para él, estos hombres no eran más que personas negras en su territorio. Los dos capitanes, aunque desconcertados por el repentino ataque, se preparaban para presentar sus credenciales. Sabían que su estatus militar, aunque imponente, no cambiaría la situación. Pero antes de que pudieran reaccionar, Miller, con la brutalidad que caracterizaba sus métodos, los agarró sin previo aviso. «Te dije que pararas», gritó, y su voz delató un aumento irracional de presión, mientras su mano presionaba a Stevens contra el coche de policía. El capitán Carter se abalanzó para separar a los dos hombres, pero en un instante, Miller también lo dominó, golpeándolo contra el capó.
Los golpes llovieron, no porque hubiera legitimidad alguna, sino porque el poder estaba ahora en manos de la policía y su odio racial se expresaba sin restricciones. El sonido de crujidos y gritos se mezclaba con el eco de las calles silenciosas. Los transeúntes, conmocionados por la escena, sacaron sus teléfonos. Algunos filmaron, otros ni siquiera se atrevieron a intervenir. Pero pronto la escena se volvió viral. El vídeo se extendió como reguero de pólvora en las redes sociales, capturando la humillación de los dos hombres. Este vídeo, estas imágenes de violencia gratuita, cruzaron fronteras y lo que se suponía que sería una escena aislada en un barrio de la ciudad se convirtió en un símbolo de la opresión sistémica que estaba carcomiendo a todo el país. Las reacciones fueron inmediatas. Apenas horas después del incidente, comenzaron las protestas. Ciudadanos enojados, grupos de derechos civiles, activistas y veteranos se movilizaron. Los reclamos de justicia se escucharon no solo en las calles de la ciudad, sino en todo el país. El barrio donde crecieron los dos capitanes se convirtió en un foco de revueltas. Se colocaron carteles que denunciaban el racismo sistémico y se escucharon canciones de unidad y solidaridad en el cálido aire del verano. Cientos de voces se unieron para alzar su ira, no solo contra las acciones de la policía, sino también contra un sistema que permitió a oficiales como Thompson y Miller abusar de su poder sin temor a las consecuencias. El ejército, informado del ataque, reaccionó rápidamente. El portavoz militar, un respetado coronel, se dirigió a la nación en una conferencia de prensa, denunciando públicamente la conducta de la policía. Lo que estos hombres han sufrido es una vergüenza, no solo para quienes los trataron así, sino para toda la nación, declaró con firmeza. El respeto, la dignidad y el honor deben prevalecer, y lo que se les hizo a estos capitanes no quedará sin respuesta. Las palabras del veterano de guerra y activista por los derechos civiles, general Richard Wilson, resonaron poderosamente. La unidad y el respeto deben estar en el corazón de nuestra nación, y lo que se les hizo a estos hombres no será tolerado. Los oficiales de policía Thompson y Miller creían que estaban protegidos por su estatus y la influencia que ejercían en la ciudad. Estaban acostumbrados a su impunidad, a que sus abusos de poder pasaran desapercibidos, a la confianza que les daban años de comportamiento racista sin consecuencias. Pero esta vez se equivocaron gravemente. En cuestión de horas, una ola de ira recorrió todo el país, alimentada por millones de personas indignadas por la brutalidad de sus acciones. Sus superiores inmediatos estaban abrumados por la presión popular y política. La investigación interna, que inicialmente parecía una formalidad, tomó un giro más complejo. Llamadas continuas, mensajes de apoyo a las víctimas, manifestaciones masivas frente a comisarías y la aparición repentina de una presión mediática sin precedentes pusieron de relieve la magnitud del problema. Cada hora que pasaba hacía su posición más insostenible. La policía, percibiendo la tormenta que se estaba gestando a su alrededor, decidió adoptar una postura defensiva, esperando que su reputación y experiencia fueran suficientes para silenciar el asunto. Pero no habían previsto el impacto devastador del apoyo masivo que había surgido para los capitanes Carter y Stevens. Los antiguos compañeros militares de los dos capitanes comenzaron a organizarse. Soldados de diversos orígenes y procedencias, de todos los rincones del país, se reunieron para mostrar su apoyo a los dos hombres, a quienes consideraban no solo héroes de guerra sino también víctimas de un sistema injusto. Este apoyo, inicialmente discreto, se transformó rápidamente en una fuerza organizada. Los veteranos comenzaron a distribuir folletos, organizar manifestaciones y contactar con los medios de comunicación, intensificando así la presión sobre el aparato estatal y las autoridades civiles. Los capitanes Carter y Stevens, tras su liberación bajo fianza, comparecieron en una conferencia de prensa. Sus rostros, marcados por el dolor pero también por la dignidad, simbolizaban el honor mismo de la lucha que habían librado por su país, una lucha que, hoy, se transpuso en una lucha más amplia contra la injusticia racial. Malcolm Stevens, con su mirada penetrante y su voz grave, declaró ante las cámaras: «Hemos sido víctimas de humillación, racismo y abuso de poder. Pero nuestra lucha no es solo por nosotros. Es por todas las personas, en todas partes, que sufren bajo un sistema racista y opresivo. Debemos luchar para que este dolor termine». Estas palabras resonaron en todo el país y el efecto fue inmediato. Comenzó una campaña mediática colosal. Celebridades, políticos y líderes comunitarios se manifestaron contra la brutalidad policial y la discriminación racial.
Pero lo que realmente trastornó el equilibrio de poder fue la decisión radical del ejército. Después de examinar las pruebas y tener en cuenta la opinión pública, exigió la destitución inmediata de los agentes Thompson y Miller. En cuestión de horas, la movilización del ejército, que apoyó firmemente la causa de los dos capitanes, tuvo un impacto decisivo. El gobierno, atrapado entre la presión popular y la influencia del ejército, finalmente cedió y anunció la apertura de un juicio contra los dos policías. El juicio, que fue ampliamente publicitado, atrajo a una multitud impresionante a la sala del tribunal. Periodistas, activistas de derechos civiles, figuras públicas y cientos de partidarios de los dos capitanes llenaron las filas. El abogado de Carter y Stevens, un respetado exfiscal, puso el listón alto desde el comienzo de su argumento. Denunció enérgicamente la violencia policial y el atentado contra el honor de los dos hombres. Estos policías han deshonrado la memoria de quienes sirvieron a este país. Han pisoteado el compromiso y el sacrificio de dos héroes, afirmó. La policía, por su parte, se encontró ante una defensa tan arrogante como frágil. Su abogado intentó restar importancia al incidente, argumentando que los agentes actuaban dentro de sus funciones y que la violencia era una respuesta justificada a una situación tensa. Pero la evidencia era abrumadora. El vídeo del incidente, filmado por un transeúnte, muestra la excesiva brutalidad de los agentes de policía, su comportamiento agresivo y racista. El testimonio de los testigos, junto con denuncias previas de comportamiento discriminatorio presentadas contra Thompson y Miller, revelaron una historia alarmante. El veredicto llegó rápidamente. Los dos policías fueron declarados culpables de abuso de poder, discriminación racial y agresión. La sentencia fue firme: pena de prisión para los dos oficiales, además de la retirada de sus placas. La imagen de estos dos policías exintocables, encadenados y sacados de la sala del tribunal, fue un símbolo poderoso de la victoria de la justicia. Las protestas, que comenzaron en las calles de la ciudad, se extendieron rápidamente por todo el país. Miles de personas se sumaron a los llamados a reformar los sistemas judicial y policial. Las pancartas exigían el fin del racismo institucional, la descolonización de la fuerza policial y el establecimiento de mecanismos de control más estrictos sobre la aplicación de la ley. Esta ola de protesta se convirtió en un movimiento nacional, un grito de ira y esperanza, que exigía reformas profundas e inmediatas. Malcolm Stevens y James Carter, a pesar del dolor y la humillación que habían sufrido, eran ahora símbolos de la lucha contra la opresión. Su historia fue un catalizador para una conciencia colectiva de los abusos sistemáticos del poder. Su coraje y dignidad frente a la injusticia inspiraron a una generación de jóvenes a levantarse y defender sus derechos. Cuando la ciudad se calmó después de las protestas, el legado de la lucha de los capitanes apenas había comenzado. Su lucha no se limitó a un enfrentamiento personal con agentes de policía racistas. Se había convertido en un referente en la lucha por una sociedad más justa, donde por fin la igualdad y la dignidad fueran garantizadas para todos, sin distinción de color de piel o estatus. La victoria de Stevens y Carter marcó así el inicio de un cambio más profundo, el del reconocimiento del poder de voces que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo.